Queridos hermanos, hay hogares que vistos desde fuera parecen seguir intactos. La puerta se abre cada mañana, la luz se enciende cada noche, la comida se prepara, la ropa se lava, los hijos siguen yendo a la escuela y todo da la impresión de continuar como en tantas otras familias. Pero solo quienes viven dentro saben que algo se va cansando, se va enfriando, se va agrietando, sin que siempre se sepa cómo nombrarlo. Es cuando dos personas siguen bajo el mismo techo, pero ya no logran encontrarse de verdad. Es cuando uno vuelve del trabajo, deja las llaves sobre la mesa, se sienta en silencio y el otro sigue ocupado en lo suyo, no porque haya odio, sino porque hace mucho tiempo que ya no sabe por dónde empezar una conversación. Es cuando la mesa todavía está servida, pero al corazón le falta una palabra. Es cuando por la noche se duerme uno al lado del otro y sin embargo por dentro parece haber una distancia inmensa. Pienso que muchos han pasado por esa sensación. El matrimonio no se enfría de un día para otro. Tampoco solo sufren los hogares donde hubo una gran crisis. Hay matrimonios que no se rompen con un estruendo, sino que se desgastan con cosas pequeñas. Una palabra descuidada que se repite muchas veces. Una promesa incumplida y luego otras más. Un cansancio que nadie escucha. Una tristeza que nadie nombra. Una mirada indiferente. La costumbre de vivir juntos y olvidar que el uno fue entregado al otro como un don. El dolor del matrimonio muchas veces no está en una tormenta, sino en una casa que empieza a gotear poco a poco. Y nadie sube al tejado para ver qué está pasando. ¿Cuántas veces lo que más hiere no es algo enorme, sino pequeñas cosas que se van acumulando? La esposa prepara la comida, espera hasta tarde, la comida se enfría, llama por teléfono y nadie responde. El esposo entra en casa, dice unas pocas palabras secas y se va a bañarse, sin una explicación, sin una mirada que diga lo siento. El esposo vuelve agotado del trabajo, cargado de presiones, deseando un poco de paz y apenas se sienta escucha reproches, comparaciones y quejas. Los dos tienen su cansancio, los dos tienen su herida, pero ninguno da un paso más para tocar el dolor del otro. Y así, viviendo en la misma casa, cada uno empieza a sentirse solo. Hubo una mujer que se sentó conmigo un buen rato después de la misa de la tarde. No lloraba en voz alta, no se quejaba mucho, solo dijo en voz baja: «Padre, no sé qué le está pasando a mi casa. Mi esposo no me pega, no me ha dejado, sigue trabajando, trae el dinero, sigue pendiente de los hijos, pero yo me siento como una huésped dentro de mi propio hogar». Esa frase me dolió profundamente porque era demasiado verdadera. Hay personas que no son abandonadas en el sentido de que el otro se vaya de casa, pero sí son abandonadas en el corazón del otro. Son abandonadas en el silencio, son abandonadas en respuestas vacías, son abandonadas en ese modo de vivir al lado de alguien, pero ya no vivir con alguien. Y también hubo un hombre que me dijo: «Padre, no sé cómo explicarlo, trabajo mucho, llego muy cansado, no quiero discutir, por eso me callo para que haya paz. Pero mientras más me callo, más piensa mi esposa que ya no la amo». Ese hombre no había dejado de amar, pero eligió cerrar la puerta de su alma. Pensó que el silencio evitaría la ruptura y sin darse cuenta, ese mismo silencio se convirtió en un cuchillo que iba hiriendo poco a poco el corazón de la mujer. Hay heridas en el matrimonio que nadie ve, pero aún así hacen sangrar el alma día tras día. Fíjense bien, el problema del matrimonio muchas veces no empieza cuando ya no hay amor, sino cuando ya no se sabe expresar el amor. No siempre la gente deja de amar, muchas veces todavía ama, pero ama desde el cansancio. Todavía ama, pero el orgullo se interpone. Todavía ama, pero se acostumbra a vivir como si el otro tuviera que entenderlo todo sin necesidad de hablar. Todavía ama,
pero espera que sea el otro quien dé el primer paso, y entonces los dos se quedan quietos, los dos esperan. Los dos tienen hambre de amor, pero ninguno se abaja lo suficiente como para empezar de nuevo. ¿Cuántas veces nos repetimos por dentro? Él debería darse cuenta de que estoy triste. Ella debería notar que estoy cansado. Lleva tantos años conmigo, ya tendría que entenderme sin que yo le diga nada. Pero queridos hermanos, el matrimonio no es un poder mágico para leer los pensamientos del otro. El matrimonio es un camino muy real, muy humano, que exige humildad para hablar, para escuchar, para corregirse, para pedir perdón, para volver a empezar. Cuando uno espera que el otro adivine lo que le pasa y el otro está hundido en sus propias cargas, esa espera termina muchas veces en decepción. La decepción se vuelve frialdad y la frialdad, con el tiempo, se vuelve distancia. En el libro del Génesis, la palabra de Dios nos muestra que el ser humano no fue creado para la soledad. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y eso no solo es verdad antes del matrimonio, a veces duele todavía más después del matrimonio, porque hay una soledad fuera del hogar que se reconoce con facilidad. Pero hay una soledad dentro del matrimonio que marchita el corazón en silencio. Una persona puede soportar pobreza durante un tiempo, puede soportar trabajo duro, enfermedad, carencias, pero vivir junto a alguien y sentir cada día que no es comprendida, que no es acogida, que no es alcanzada de verdad, eso es una prueba muy pesada. Y hoy ustedes necesitamos ser sinceros con esto. Muchos matrimonios no se enfrían por falta de dinero, sino por falta de presencia. No se quiebran por la pobreza material, sino por la pobreza del alma compartida. A veces durante todo el día una persona trata con amabilidad a clientes, compañeros de trabajo, vecinos o conocidos, y cuando vuelve a casa solo entrega a su esposo o a su esposa lo que queda. Lo más seco, lo más agotado de sí mismo. A los de fuera les da la sonrisa, a los de dentro les da el suspiro de cansancio, a los de fuera les da paciencia y al cónyuge le da aspereza. Poco a poco, la persona más cercana se convierte en la más olvidada. Hay esposas que ya se acostumbraron a resolverlo todo solas. Si se daña una lámpara, ellas buscan a quien la arregle. Si el hijo se enferma, ellas mismas lo llevan al médico. Van solas a las reuniones de la escuela. Cargan con la casa en silencio, no porque sean más fuertes que todo, sino porque después de tantas decepciones ya no se atreven a esperar ayuda. Y también hay esposos que viven con un cansancio profundo. Trabajan todo el día, llevan responsabilidades sobre los hombros, vuelven a casa y sienten que siempre son el que falla, el que no basta, el que nunca alcanza lo que el otro desea. No saben con quién desahogarse y entonces se refugian en el silencio. Y un silencio que no es sanado termina convirtiéndose en un muro. El peligro del matrimonio no está solamente en discutir. A veces discutir todavía muestra que se quiere afrontar algo. Lo más doloroso llega cuando ya ni siquiera quedan fuerzas para discutir, cuando ya no se quiere explicar nada, cuando ya no se quiere preguntar nada, cuando ya no se quiere esperar nada. Por fuera todo parece tranquilo, pero por dentro muchas cosas se están apagando. Uno pasa por delante de la tristeza del otro, como si pasara junto a un objeto más de la casa. Uno cambia y el otro ni lo nota. Uno se va quedando sin fuerzas y el otro cree que eso es normal. De compañeros de camino, pueden terminar siendo solamente personas que comparten cuentas, tareas y obligaciones, pero ya no comparten el alma. Queridos hermanos, si eso está sucediendo en el corazón de alguno, no concluyan demasiado pronto que todo ha terminado. No piensen enseguida que, porque hay cansancio, frialdad o dificultad para hablar, el amor ya murió. No siempre es así.
Hay cosas que no han muerto, solo han quedado enterradas bajo demasiadas heridas, demasiados malentendidos, demasiadas decepciones nunca nombradas. Hay personas que no dejaron de amar, solo que ya no saben cómo volver. Hay personas que no quieren rendirse, pero por orgullo, por miedo a ser rechazadas, por miedo a parecer débiles, se quedan quietas y siguen sufriendo. Aquí hace falta mirar una herida muy profunda del corazón humano. Todos queremos ser acogidos, pero nos cuesta mostrar nuestra parte frágil. La esposa quiere decir, me siento triste, me siento muy sola, pero cuando abre la boca, lo que sale parece un reproche. El esposo quiere decir, estoy agotado, estoy cargado de presiones, necesito que seas un poco más suave conmigo, pero cuando lo intenta, lo que sale parece dureza. Por dentro hay necesidad de amor. Por fuera aparece una forma de hablar que hiere todavía más. Entonces cada uno solo ve las espinas del otro, pero no logra ver la herida que está detrás de esas espinas. En la primera carta a los Corintios se nos dice que la caridad es paciente, es bondadosa, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal. Esa palabra no está ahí solo para que la leamos y nos parezca hermosa. Tampoco es un adorno para colgar en la pared. Es un espejo para que los esposos se miren. Muchas veces decimos que todavía amamos, pero nuestro amor ya no es paciente. Muchas veces decimos que nos importa el otro, pero ese interés está mezclado con control. Muchas veces decimos que estamos corrigiendo al otro para ayudarlo, pero en realidad lo estamos haciendo sentirse humillado. El amor no se mide solamente por cuánto sentimiento queda, sino también por el modo en que tratamos al otro cuando los sentimientos ya no son fáciles. Recuerdo a un matrimonio que llevaba muchísimos años de vida juntos. Un día el esposo enfermó gravemente y la esposa permanecía sentada junto a su cama, limpiándole el rostro, apretándole suavemente la mano, acomodándole la manta. Yo la miraba y comprendía algo muy hondo. Ellos no pronunciaban palabras grandes, no había nada espectacular, solo una mano envejecida sosteniendo otra mano envejecida. Pero en esa imagen vi una verdad del matrimonio. El matrimonio no se sostiene solo con los días hermosos. El matrimonio se vuelve firme cuando uno permanece al lado del otro en la debilidad, cuando uno sostiene al otro en el agotamiento, cuando uno se vuelve más suave mientras el otro está lleno de asperezas. La belleza del matrimonio no está en no tener cansancio, sino en no soltarse en medio del cansancio. Pero para llegar a esa ternura, hace falta que en algún momento cada uno mire de verdad dentro de sí mismo. ¿De qué estoy herido? ¿Por qué estoy enojado? ¿De qué estoy decepcionado? ¿Estoy exigiendo que el otro adivine todo lo que me pasa? ¿Estoy usando el silencio para castigar? ¿Estoy guardando pequeñas faltas del otro para luego soltarlas todas juntas como una inundación? He olvidado que mi esposo o mi esposa también es una persona frágil, que también carga heridas, que también tiene impotencias que ni siquiera sabe nombrar. Hay personas que creen que solo están cansadas, pero en realidad llevan dentro un resentimiento de muchos años. Hay personas que creen que solo están ocupadas, pero en realidad dejaron de dar prioridad a su hogar. Hay personas que creen que simplemente hablan poco, pero en realidad han cerrado por dentro su corazón. Hay personas que creen que cumplen bien porque llevan dinero a casa y trabajan duro, pero han olvidado que lo que el esposo o la esposa necesita no es solo sustento, sino presencia del alma. Y también hay quienes creen que porque sacrifican mucho tienen derecho a ser amargos, a hablar con dureza, a hacer sentir al otro en deuda permanente. Pero el sacrificio sin amor, con el tiempo, se convierte en una forma de poder que asfixia. Queridos hermanos, Dios no nos llama al matrimonio para que nos soportemos como una condena.
Dios tampoco creó la familia solo para que la gente conviva y pase los años. El matrimonio es un lugar donde dos personas están llamadas a ayudarse a crecer en el amor, en la verdad, en la misericordia. Por eso, cuando uno descubre que se ha ido alejando del otro, lo primero no es condenar enseguida al cónyuge, ni sentarse a calcular quién se equivocó más. Lo primero es atreverse a reconocer que entre nosotros hay una distancia y que esa distancia no va a desaparecer sola si nadie da el primer paso. Ese primer paso a veces es muy pequeño, tan pequeño que muchos lo desprecian, pero justamente las cosas pequeñas son las que abren los caminos grandes. Una palabra más suave en vez de una respuesta hiriente. Un momento de sentarse juntos sin el teléfono en la mano. Una pregunta sincera: ¿estás muy cansado últimamente? ¿Estás muy triste últimamente? Una petición de perdón sin excusas. Una confesión sencilla: no me dolió solo lo que pasó, me dolió sentir que ya no soy importante para ti. Una frase humilde: no me callé porque no te necesite, me callé porque me sentía impotente. Muchos matrimonios se salvan no por un milagro ruidoso, sino por un instante en que alguien tiene la humildad suficiente para hablar desde el corazón. En el Evangelio vemos muchas veces que Jesús nos sana desde lejos dando órdenes. Él se acerca, Él pregunta, Él escucha, Él toca el lugar más dolorido sin humillar al herido. Ese también es el camino para el matrimonio. Acercarse no para investigar, no para acusar, no para reabrir el pasado como quien echa sal en la herida. Acercarse para comprender, para escuchar, para mirar al otro no solo desde el daño que nos hizo, sino también desde la miseria que lleva dentro. Muchas veces quien hiere también está herido. Eso no borra su responsabilidad, pero nos ayuda a dejar de mirarnos como enemigos. Quiero decir con mucha delicadeza esto a quienes hace tiempo que ya no encuentran paz dentro de su hogar. No se avergüencen de estar cansados, no se sientan fracasados porque su matrimonio no se parece a lo que soñaron. Muchos esposos se presentaron ante el altar llenos de esperanza, pero al entrar en la vida real se encontraron con rincones difíciles de sí mismos y del otro. Algunos cargaban heridas de su familia de origen que nunca fueron sanadas. Algunos crecieron sin aprender a escuchar o a decir palabras de ternura. Algunos llegaron al matrimonio esperando que el otro llenara todos los vacíos de su corazón y sufrieron al descubrir que ningún ser humano puede hacer eso por completo. Todas esas cosas vuelven más pesada la vida matrimonial. Pero que sea pesada no significa que esté perdida. Lo que a mí me conmueve en la vida pastoral es haber visto matrimonios que parecían muy distantes y que, sin embargo, encontraron de nuevo el camino. No fue rápido, no fue fácil, no ocurrió solo por una conversación, pero fue posible. Cuando uno dejó de preocuparse solamente por demostrar que tenía razón. Cuando uno empezó a mirar el dolor del otro, cuando ambos decidieron bajar un poco el orgullo, cuando recordaron que la persona que estaba delante no era su rival, sino aquella a quien un día eligieron, aquella cuya mano tomaron, aquella que les hizo bien, aquella con la que quisieron compartir la vida. Por eso, si en su casa hay silencio, no permitan que el silencio se convierta en el único lenguaje. Si en su corazón hay tristeza, no dejen que esa tristeza se vuelva una capa de hielo. Si entre ustedes hay distancia, no la tomen como algo normal, porque cada pequeña grieta que no se cuida debilita la casa. Pero también cuando una grieta es reconocida, por ella puede entrar la luz. Los invito, mientras todavía el corazón guarda memoria de estas cosas, a hacer algo muy pequeño. No comiencen exigiéndose cambiar todo el matrimonio de una vez. Basta empezar con una oración breve al caer la noche. Señor, ayúdame a ver el dolor de la persona que vive a mi lado.
No permitas que yo mire solo desde mi herida. Dame la gracia de decir una palabra suave antes de que termine el día. Y mañana, si pueden, miren un poco más despacio al esposo o a la esposa. No se queden solo mirando lo que hace mal. Intenten mirar a la persona que tienen al lado como alguien cansado, alguien que necesita ser comprendido, alguien que necesita ser amado de una manera verdadera. Y si hace mucho tiempo que ya no se dicen nada bueno, no esperen una gran ocasión. Basta una frase: gracias, perdóname, ¿cómo estás? Estás muy cansado, te noto triste. Palabras pequeñas como esas muchas veces abren lo que llevaba meses o años cerrado, porque el matrimonio no se calienta de nuevo con teorías, sino con presencia del corazón. No se sana viendo quién gana, sino dejando que Dios toque la parte más endurecida de cada uno. Queridos hermanos, hay noches en que la casa está en silencio, pero el alma hace mucho ruido. Hay mesas llenas de comida y corazones vacíos. Hay esposos que han caminado juntos durante muchos años y, sin embargo, han empezado a perderse en cosas muy pequeñas. Pero justamente ahí comienza a obrar la gracia de Dios. No cuando todo está perfecto, sino cuando el ser humano tiene la sinceridad de decir: Señor, estamos cansados, entra tú en nuestra casa. Cuando uno tiene la humildad de dejar de defenderse todo el tiempo, cuando uno tiene el amor suficiente para volver a acercarse, y cuando ambos recuerdan que este matrimonio no es solo asunto suyo, sino también un lugar donde Dios quiere habitar, quiere sanar, quiere enseñarles a amar de nuevo desde el principio, poco a poco, despacio, pero de verdad. Queridos hermanos, hay algo que vuelve pesado a muchos matrimonios, y muchas veces quienes lo viven no lo perciben enseguida. Solemos pensar que nuestro dolor viene por completo del otro, cuando en realidad, muchas veces, lo que nos está agotando son movimientos silenciosos dentro de nuestro propio corazón. El otro dice una sola frase y uno queda herido durante días. El otro olvida algo pequeño y por dentro sentimos que se abrió una herida antigua. El otro guarda silencio un momento y ya nos sentimos abandonados. No porque seamos demasiado débiles, sino porque en cada persona hay zonas que todavía no han sido sanadas, y al entrar en el matrimonio esas zonas no desaparecen. Al contrario, se hacen más visibles. Hay personas que llegan al matrimonio con un miedo muy hondo a no ser valoradas. Desde pequeñas tuvieron que esforzarse para ser reconocidas, y por eso, cuando el cónyuge corrige algo con dureza, el orgullo herido se levanta de inmediato. Hay quienes llegan con el miedo de ser dejados de lado. Como crecieron con carencias afectivas o en un hogar frío, basta que el esposo llegue tarde, que la esposa esté distante o que una noche falte la cercanía de antes para que la angustia empiece a moverse por dentro. Otros llegan al matrimonio con una necesidad de controlarlo todo. Todo debe hacerse a su manera, en el orden que conocen, según lo que esperan, y cuando el otro actúa distinto, más lento o no responde como quisieran, la molestia va creciendo. Recuerdo a una esposa que me decía que lo que más la cansaba no era que su marido fuera una mala persona, sino que él no hacía las cosas como ella consideraba correcto. La toalla no quedaba en su sitio, el vaso se dejaba donde no debía, la manera de corregir a los hijos no le parecía bien, la forma de hablar con la familia tampoco. Ninguna de esas cosas era grande por sí misma, pero como ella vivía tensa para corregir, señalar y arrastrar al otro hacia su propio molde, la casa se había llenado de un ambiente pesado. Ella pensaba que estaba cuidando el hogar. En realidad, estaba haciendo que su esposo se sintiera evaluado a toda hora. Y nadie quiere volver a casa como quien vuelve a rendir examen. También hubo un esposo que me dijo que no entendía por qué su mujer se entristecía tan fácilmente, pero al escucharlo con calma,
Comprendí que él llevaba muchos años viviendo con la costumbre de ocuparse solo del trabajo, pensando que mientras no hiciera algo grave ya estaba cumpliendo. No golpeaba, no era infiel, no descuidaba el dinero de la casa, pero tampoco preguntaba cómo estaba ella, no compartía lo que llevaba dentro, no percibía los movimientos pequeños del corazón de su esposa. Para él eso era normal. Mientras tanto, ella se iba secando por dentro por falta de una presencia tierna. Entonces el problema no era solamente quién tenía razón y quién no. El problema era que ambos estaban atrapados en maneras muy propias de ver la vida y cada uno creía que su postura era la lógica. ¿Se dan cuenta de esto? Muchas veces no amamos al cónyuge tal como es, sino a la imagen que hemos construido de él o de ella en nuestra mente. Nos casamos y, en silencio, redactamos una lista de expectativas. El esposo debería ser así, la esposa debería actuar así, la casa debería funcionar de esta manera, los hijos tendrían que responder de tal forma. Y cuando la realidad no coincide con ese guión interior, aparece la decepción. De la decepción se pasa al reproche, del reproche se pasa a la frialdad, y de la frialdad se llega a pensar que el otro cambió. Pero quizás el otro no ha cambiado tanto. Lo que pasó es que antes mirábamos con entusiasmo y ahora miramos con exigencia. Hay una herida muy frecuente en el matrimonio, y es el orgullo. El orgullo hace difícil pedir perdón, hace que todo se escuche como una ofensa. Hace que uno recuerde sus sacrificios, enumere sus esfuerzos y quiera demostrar que ha dado más que el otro. El orgullo también impide pronunciar primero una palabra amable porque teme perder, teme verse débil, teme no ser correspondido. Y así, los dos sufren, pero ninguno se inclina. Los dos esperan que el otro cambie, mientras cada uno permanece cerrado. Cuando se vive así durante mucho tiempo, el matrimonio empieza a parecer una lucha de fuerzas más que un hogar. En la carta a los Efesios, San Pablo pide a los cristianos que vivan con humildad, mansedumbre, paciencia y amor, soportándose mutuamente. Esa palabra es muy necesaria para la vida matrimonial, porque el matrimonio no permanece en pie gracias a dos personas perfectas, sino gracias a dos personas que saben bajarse un poco de sí mismas para no soltarse. A veces basta quitar una palabra dura, una ironía, una costumbre de pensar mal del otro, para que la casa respire mejor. El matrimonio no se sana obligando al cónyuge a convertirse en alguien ideal. Se sana dejando que Dios corrija primero nuestro propio corazón. Otra cosa que aleja mucho a los esposos es la costumbre de exigir que el otro nos entienda sin que tengamos que decir nada. La esposa piensa, si de verdad me ama, tendría que darse cuenta sola de que estoy triste. El esposo piensa, si de verdad me comprende, tendría que saber por sí misma que estoy bajo presión. Pero, queridos hermanos, nadie puede vivir siempre adivinando el corazón ajeno. Amar con madurez significa aprender a decir lo que uno necesita con verdad y con mansedumbre, no para acusar, sino para darle al otro la posibilidad de entrar en el mundo interior que llevamos dentro. Por eso, un paso importante para un matrimonio cansado es empezar por mirarse a sí mismo antes de mirar al otro. ¿Qué miedo llevo dentro? ¿Qué amargura sigo guardando? Estoy mirando todo a través de una herida antigua. Estoy exigiendo al otro que pague una deuda que en realidad no contrajo conmigo. Solo cuando uno se atreve a entrar en esas preguntas, empieza a volverse menos duro con el cónyuge. Y hay un paso pequeño que puede hacerse de inmediato. Antes de reprochar algo, conviene preguntarse con sinceridad: ¿lo que me duele de verdad es esto que acaba de pasar? ¿O es una herida antigua que se ha vuelto a abrir? Antes de quedarse callado durante horas, quizá baste decir una frase más verdadera. Estoy triste y por eso me cuesta hablar.
estoy cansado y necesito un poco de silencio, pero no te estoy abandonando. Frases así no le quitan dignidad a nadie. Al contrario, ayudan a que el matrimonio deje de ser gobernado por malentendidos. Cuando una persona empieza a ser sincera con su propio corazón, deja de exigir que el otro sea perfecto. Cuando una persona reconoce que también carga heridas, se vuelve más suave frente a los límites del cónyuge. Y desde ahí el matrimonio empieza a respirar otra vez. No porque desaparezcan todas las diferencias, sino porque los dos dejan de usar sus heridas como armas y comienzan a llevarlas ante Dios, para que Él les enseñe a amar con un corazón más maduro. Queridos hermanos, cuando atravesamos heridas, malentendidos y cansancios en la vida matrimonial, hay algo muy importante que necesitamos recuperar, y es el fundamento espiritual del matrimonio. Porque si miramos el matrimonio solamente como una convivencia, como un reparto de responsabilidades, como una tarea de criar hijos o de caminar juntos con el paso de los años, llegará un momento en que el corazón se cansará. Todo eso es necesario, sí, pero no basta para sostener un matrimonio en pie. El matrimonio no es solo una forma de organizar mejor la vida. Tampoco es solamente un lugar donde dos personas buscan compensarse afectivamente. El matrimonio, a la luz de la fe, es también una vocación, una alianza, un camino en el que Dios entra y permanece. Muchos llegan al matrimonio con mucho amor y con deseos muy hermosos. Eso es valioso, pero con el paso de los años, uno empieza a descubrir que la persona amada no siempre es fácil, no siempre sabe comprender, no siempre tiene la delicadeza que uno esperaba. Y uno mismo también se descubre así, también uno se cansa, se endurece, se vuelve difícil y hiere sin darse cuenta. Si el matrimonio está sostenido solo por el sentimiento, entonces cuando el sentimiento sube o baja, todo el vínculo empieza a tambalear. Pero si el matrimonio está puesto sobre una alianza delante de Dios, entonces, incluso cuando el sentimiento se debilita, sigue habiendo un lugar firme donde apoyarse, no para resignarse con dureza, sino para recordar que este amor es más grande que el estado de ánimo de un día, de un mes o de una temporada de prueba. Una vez escuché a un esposo decir con mucha sinceridad: «Padre, yo pensaba que casarse era amarse y nada más. Pero después entendí que hay días en que ya no siento fácil el amor y si no recordara lo que prometí delante de Dios, hace tiempo habría querido rendirme». Esa frase no me entristeció, al contrario, me habló de madurez. Porque amar de verdad no significa sentir siempre que es fácil amar. Amar de verdad es seguir eligiendo el bien, seguir eligiendo la fidelidad, seguir protegiendo el lazo santificado, incluso cuando por dentro hay luchas, decepciones o cansancio. En el Evangelio según San Mateo, Jesús dice que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Esa palabra no fue dada para aplastar a los que están cansados. Fue dada para recordar que el matrimonio no es solo un acuerdo entre dos personas. En el sacramento del matrimonio, Dios está presente. Él escucha la promesa, Él recibe la entrega libre de uno al otro. Él concede la gracia para que dos personas puedan hacer lo que muchas veces, con sus solas fuerzas, no podrían sostener. Por eso, cuando el matrimonio entra en prueba, no solo hay que pensar, tengo que esforzarme más. También hay que recordar, Dios está dentro de esta alianza y su gracia no nos abandona. Recuerdo mucho a un matrimonio anciano. En los últimos años de vida, el esposo estuvo enfermo durante largo tiempo y su carácter se volvió más difícil. La esposa lo cuidaba con gran esfuerzo. Un día le pregunté qué le ayudaba a seguir así. Ella me respondió con sencillez: yo no cuido a mi esposo solamente porque sea mi esposo. Lo cuido porque el día en que tomamos nuestras manos delante del altar, puse mi vida en las manos de Dios.
Cuando él se debilita, yo no veo solamente a un hombre que me cansa. Veo a la persona que Dios me confió para amar hasta el final. Esa respuesta era simple, pero ahí estaba la profundidad del sacramento. Cuando uno mira al cónyuge con la luz de Dios, deja de ver solo la molestia inmediata. Empieza a ver una responsabilidad santa, una presencia santa, un camino de santificación en medio de cosas muy ordinarias. Queridos hermanos, el matrimonio no es el lugar donde se encuentra una persona perfecta para luego decepcionarse cuando aparecen sus límites. El matrimonio es el lugar donde dos personas imperfectas son llamadas a aprender a amar al modo de Dios. Y el modo de Dios no es superficial. El amor de Dios permanece fiel cuando el hombre es infiel. La misericordia de Dios sigue abierta cuando el hombre es débil. La paciencia de Dios sigue en pie cuando el corazón humano tarda en cambiar. Los esposos no pueden amarse de manera plena si no beben de esa fuente, porque si aman solo con sus propias fuerzas, llegará un momento en que se vaciarán. Habrá días en que sentirán que ya no tienen nada que dar. Pero quien vuelve a Dios descubre que no ama solamente con lo que le queda, sino también con la gracia que recibe cada día. Muchos hogares sufren no solo por falta de diálogo, sino también por falta de vida espiritual compartida. Se piensa en tantas cosas, pero se olvida orar juntos. Se planea todo para los hijos, para el trabajo, para el dinero, pero se deja fuera a Dios. Hay esposos que hace mucho tiempo no rezan juntos una oración breve. Hace mucho tiempo no se acercan juntos al sacramento de la reconciliación. Hace mucho tiempo no piden luz a Dios antes de tomar decisiones importantes. Cuando la vida espiritual se seca, el matrimonio corre el riesgo de quedarse en puro funcionamiento. Y el funcionamiento no sana el corazón. No estoy diciendo que porque una pareja rece, todos los problemas desaparezcan enseguida. No es así. Hay diferencias que permanecen. Hay caracteres que no cambian tan rápido como uno quisiera. Hay heridas que necesitan un camino largo para serenarse. Pero quien tiene a Dios en su matrimonio no atraviesa esas cosas solo. Tiene un lugar donde descargar su peso. Tiene una luz para revisarse a sí mismo. Tiene una fuerza para no decidir solamente desde la rabia o desde la emoción del momento. Muchas veces, el milagro de Dios no consiste en que todo se vuelva fácil de inmediato, sino en dar a los esposos la gracia de no soltarse en medio de la tormenta. ¿Cuántas veces olvidamos que la persona con la que vivimos no es solamente alguien que comparte la casa, sino alguien que hemos recibido delante de Dios? Cuando uno recuerda eso, su mirada cambia, empieza a hablar con más respeto, empieza a tomar en serio las lágrimas del otro, empieza a vivir con más conciencia de que no puede decir cualquier cosa, ni hacer cualquier cosa, ni irse por donde quiera como si nada importara. Porque al entrar en esta alianza, la libertad no se pierde, pero sí es llamada a madurar. La libertad ya no es hacer lo que me gusta a cualquier precio. La libertad es elegir el bien, elegir lo justo, elegir lo que protege el amor que prometí cuidar. Por eso, el paso que sigue para la vida matrimonial no es simplemente esforzarse por ser bueno según el propio criterio, sino volver a colocar el matrimonio bajo la luz de Dios. Y eso puede comenzar de una forma muy sencilla. Antes de dormir, hacer la señal de la cruz y rezar uno por el otro. Cuando haya algo difícil de hablar, no llevar solamente el enojo a la noche, sino decirle al Señor: enséñame a amar a esta persona como tú quieres. Cuando se acabe paciencia, en vez de quedarse solo acusando al otro, pedirle a Dios que corrija primero el propio corazón. Y cuando sea posible, volver juntos a la misa, al sacramento de la reconciliación, a un momento de silencio donde el alma recuerde que esa casa
no está sostenida solo por dos personas que hacen lo que pueden, sino por un Dios que espera ser invitado a entrar. Es allí donde el matrimonio empieza a sostenerse sobre roca y no sobre arena. No porque ya no habrá lluvia ni viento, sino porque en medio de la tormenta los esposos saben en quién se apoyan. No porque desaparezcan todas las diferencias, sino porque en medio de esas diferencias ya no pelean solos. Y no porque el amor humano se vuelva perfecto de repente, sino porque ese amor frágil empieza a ser sostenido por un Dios mucho más fiel que nuestro propio corazón. Queridos hermanos, cuando ya hemos reconocido las heridas que llevamos dentro, cuando ya hemos recordado que el matrimonio no es solo asunto de dos personas, sino también una alianza donde Dios está presente, entonces lo que queda no es sentarse a lamentarse ni seguir acumulando reproches. Lo que queda es comenzar a dar pasos muy pequeños para sanar. Muchas personas esperan un cambio grande, una conversación larguísima, un acontecimiento fuerte que lo transforme todo. Pero la mayoría de los matrimonios no se salvan por algo espectacular. El matrimonio se salva por cosas pequeñas, muy pequeñas, hechas con sinceridad y con perseverancia. Hay esposos que llevan muchos años juntos, pero han perdido la costumbre de hablarse con bondad. Cada vez que abren la boca es para recordar una tarea, para quejarse, para corregir, para exigir. Poco a poco la casa deja de tener palabras de apoyo y queda llena solo de responsabilidad y presión. Nadie quiere ahogar al otro a propósito, pero cuando se vive en tensión durante mucho tiempo, hasta las palabras van perdiendo ternura. Uno pregunta como quien interroga, el otro responde como quien se defiende, y así hasta lo más pequeño se vuelve pesado. Recuerdo a un matrimonio que llevaba más de 20 años de vida juntos. No vinieron por una tragedia enorme, sino porque ambos estaban cansados. El esposo decía que cada vez que entraba en casa sentía el pecho apretado, porque esperaba escuchar un reproche. La esposa decía que ya no sabía hablar con suavidad, porque tantos años resolviendo todo sola la habían dejado siempre tensa, como una cuerda demasiado estirada. Mientras los escuchaba, comprendí algo muy claro. Ninguno estaba hablando desde su herida verdadera, sino lanzándose mutuamente las espinas que habían acumulado con el tiempo. Él no decía, estoy cansado y también me siento impotente. Ella no decía, llevo mucho tiempo triste y me siento sola. Los dos hablaban desde la amargura, y cuando se habla así, el otro solo sabe defenderse. Queridos hermanos, sanar el matrimonio muchas veces empieza por aprender a hablar de nuevo. No se trata de hablar más, sino de hablar con más verdad y con más mansedumbre. Hay frases, si se cambian un poco, ya transforman el ambiente de la casa. En vez de decir, tú siempre eres tan indiferente, se puede decir, lo que pasó me hizo sentir triste. En vez de decir, tú nunca me entiendes, se puede decir, en este momento necesito que me escuches. Cuando una persona habla desde su dolor real, al otro le resulta más fácil escuchar. Pero cuando solo habla desde la rabia, la palabra cae como una puerta cerrada de golpe en la cara del otro. También hace falta aprender a escuchar otra vez. Escuchar no es esperar el turno para responder. Escuchar tampoco es buscar enseguida el error en lo que el otro está diciendo. Escuchar es detenerse un poco para reconocer que detrás de una frase torpe puede haber una necesidad muy verdadera. Hay quien está reclamando, pero en el fondo está pidiendo atención. Hay quien guarda silencio, pero en realidad tiene miedo de hablar y ser despreciado. Hay quien habla con dureza, pero por dentro lleva una soledad que no sabe expresar bien. Si los esposos solo se quedan en la superficie de las palabras, discutirán sin fin. Pero si aprenden a escuchar el corazón escondido detrás de esas palabras, empezarán a tocarse de verdad.
Otra cosa muy necesaria es aprender a pedir perdón. Muchos matrimonios no carecen de amor, pero sí de humildad. Una persona puede hacer mucho por el otro, sacrificarse muchísimo, sostener la casa durante años, y aún así no ser capaz de decir una sola vez perdóname, como si esa palabra le quitara valor. Pero en realidad, pedir perdón a tiempo no empequeñece a nadie. Al contrario, muestra que el corazón sigue vivo, que todavía le duele haber herido al otro. Muchas grietas duran no porque la falta haya sido inmensa, sino porque nadie quiere inclinarse primero. Cada uno espera que el otro dé el paso. Cada uno piensa que él también ha sufrido, que no ha sido el único. Y así el dolor se queda ahí, sin cura, sin venda, sin consuelo. He visto a una esposa llorar simplemente porque después de muchos años escuchó a su marido decir una frase muy corta: perdóname porque durante mucho tiempo te hice sentir sola. Una sola frase y parecía que se abría una puerta que llevaba años cerrada. Porque muchas veces lo que más duele no es solamente lo que pasó, sino sentir que el propio sufrimiento nunca fue reconocido. Cuando una persona se atreve a pedir perdón, le está diciendo al otro: veo tu herida, reconozco tu dolor y no quiero seguir viviendo como si eso no existiera. Después del perdón pedido viene el perdón ofrecido. Perdonar no significa negar la herida. Tampoco significa permitir que todo se repita sin poner límites. Perdonar es no encerrar para siempre al otro dentro de su error pasado. Perdonar es darle una posibilidad real de caminar de otra manera. Hay quienes dicen con la boca que ya dejaron todo atrás, pero en cuanto surge un conflicto, vuelven a sacar las heridas viejas. Así el otro termina sin espacio para cambiar. Un matrimonio que vive llevando cuentas de deudas tarde o temprano se agota. Porque ¿quién de nosotros no necesita misericordia? En el Evangelio, Jesús no enseñó el amor solo con palabras. Lo vivió abriendo siempre un camino nuevo para las personas. La mujer pecadora no fue arrojada al fondo de su culpa. Pedro, después de sus debilidades, volvió a recibir una misión. Eso no significa que el Señor tome el pecado a la ligera. Significa que no deja que la culpa tenga la última palabra. Y así también debe ser en el matrimonio. Si los esposos quieren seguir caminando juntos, el error debe ser reconocido. Sí, pero la misericordia también tiene que tener un lugar. De lo contrario, la casa se convierte en un tribunal donde uno juzga al otro todos los días. Hay además algo que muchas familias necesitan hacer y que por mucho tiempo evitan, y es poner límites sanos a lo que está invadiendo su matrimonio. A veces no se trata de una tercera persona en el sentido de una traición, sino del teléfono, del trabajo, de amistades, de interferencias familiares, de hábitos que poco a poco van dejando a los esposos sin espacio uno para el otro. Una comida en la que cada uno está inclinado sobre una pantalla, una noche en la que cada uno vive encerrado en su propio mundo. Una dificultad de la casa que conocen antes los de fuera que los de dentro. Todo eso va robando silenciosamente la intimidad del matrimonio. Muchos hogares no se debilitan por una gran catástrofe, sino porque son desgastados por demasiadas cosas que se meten en medio. Por eso hace falta recuperar un espacio que sea verdaderamente de los dos. Puede ser solo un rato corto al final del día sentados, uno junto al otro sin teléfono en la mano. Puede ser una caminata breve. Puede ser compartir una taza de té cuando la casa ya está en silencio. Lo importante no está en que sea algo grande, sino en que ambos vuelvan a elegirse mediante una presencia real. Nadie sana un matrimonio solo con buenas intenciones. El matrimonio necesita tiempo, prioridad y signos concretos para que el otro sienta que sigue siendo elegido.
Y cuando uno ve que no puede desatar todos los nudos con sus propias fuerzas, no debe tener miedo de acudir a la gracia de Dios por medio de los sacramentos, de la guía espiritual, de una conversación seria vivida en oración. Hay heridas que necesitan tiempo, hay costumbres malas que no cambian en una sola noche. Pero mientras los dos no dejen de caminar, no cierren el corazón y no alimenten obstinadamente el orgullo, la gracia de la sanación sigue encontrando un camino para entrar. El primer paso es aprender a hablarse otra vez con verdad y con mansedumbre. El paso siguiente es aprender a pedir perdón, a perdonar y a escuchar el dolor del otro en vez de fijarse solo en su manera de reaccionar. Y el paso final en este tramo es atreverse a proteger el matrimonio de todo lo que lo está secando y reservar de nuevo pequeños espacios, pero verdaderos, para estar juntos, precisamente a partir de esas cosas que parecen tan pequeñas. El corazón humano empieza a ablandarse, la casa comienza a calentarse otra vez, y aquello que parecía casi perdido puede ser conservado por la gracia de Dios y por la humilde colaboración de ambos. Queridos hermanos, al llegar a esta última etapa del camino, quisiera quedarme con ustedes un momento ante una verdad profundamente consoladora. El matrimonio puede cansarse, puede cargar heridas, puede pasar por temporadas muy oscuras, pero eso no significa que se haya quedado sin camino. Hay personas que han llegado a pensar que su hogar ya no es más que una costumbre. Hay quienes se han dormido con lágrimas sin que la persona acostada a su lado lo supiera. Hay quienes se han sentado uno frente al otro sin encontrar ya palabras para hablar. Hay quienes han pensado que lo más hermoso de la vida matrimonial quedó muy atrás en los primeros años, en los días en que todo era ilusión, ternura y facilidad. Pero, queridos hermanos, lo más hermoso del matrimonio no está solamente en el comienzo. Muchas veces aparece después de la prueba, después de haber visto las limitaciones del otro, después de haber atravesado sus zonas oscuras y aún así haber elegido permanecer para amar con un corazón purificado. Muchos piensan que un matrimonio hermoso es un matrimonio sin choques. No es así. Un matrimonio hermoso no es uno que nunca haya conocido la noche oscura. Un matrimonio hermoso es aquel que ha tenido momentos en que quiso rendirse, pero no se rindió. Ha tenido días de cansancio, pero no dejó de pedir la gracia para seguir adelante. Ha tenido momentos de incomprensión, pero aún conservó amor suficiente para volver a sentarse juntos. Ha sufrido por causa del otro, pero no convirtió ese sufrimiento en motivo para destruirse mutuamente. La belleza del matrimonio cristiano no está en que dos personas sean siempre fuertes. Está en que, en medio de sus debilidades reales, siguen dejando que Dios sostenga su alianza. Recuerdo a un matrimonio mayor. No eran una familia sin problemas. Al contrario, habían atravesado años muy difíciles. Hubo tiempos de apretura económica, etapas en que los hijos les quitaron el sueño, temporadas de enfermedad, momentos en que casi ya no sabían decirse nada dulce. Y sin embargo, cuando los veía en la vejez, encontraba en ellos una paz muy particular. Él bajaba despacio unos escalones y ella lo esperaba abajo por miedo a que tropezara. Ella olvidaba un pañuelo y él regresaba en silencio a buscarlo. No necesitaban hablar mucho, todo eran gestos pequeños, pero precisamente esos gestos mostraban que su amor ya no era un entusiasmo fácil que viene y va, sino un amor reposado, profundo, pasado por el fuego, sin consumirse, un amor en el que se habían quemado solo la impulsividad, el egoísmo y la inmadurez. Para mí esa es una imagen muy bella de un matrimonio renacido por la gracia. Queridos hermanos, a veces nos entristece que nuestro matrimonio no se parezca a lo que soñamos.
Pero quizá justamente en esa distancia entre el sueño y la realidad, Dios está realizando una obra más profunda. Porque nuestros sueños muchas veces contienen solo alegría, afinidad y cosas agradables. En cambio, el camino por el que Dios conduce suele incluir lágrimas, espera y el aprendizaje de volver a amar desde el principio. Y sin embargo, es precisamente allí donde la persona crece, es allí donde el ego va siendo limado, es allí donde la misericordia se vuelve más real, es allí donde uno deja de exigir que el otro sea perfecto para merecer amor y empieza a amarlo como a un ser humano necesitado de salvación, igual que uno mismo necesita ser salvado. En la carta a los Romanos, San Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa palabra también puede iluminar la vida matrimonial, no para que minimicemos las faltas, ni para pensar que se puede herir al otro y luego decir que Dios arreglará todo. No es eso, es para recordar que no existe ruptura, decepción ni sequedad en la que la misericordia de Dios no pueda entrar si el corazón humano se abre. Hay matrimonios que han llegado muy lejos en la frialdad, pero cuando una persona se convierte de verdad, cuando deja de vivir solo para sí misma, cuando regresa sinceramente a Dios, entonces el ambiente entero del hogar comienza a cambiar. Un corazón renovado puede convertirse en el comienzo de una casa entera que empieza a sanar. Por eso, en esta última etapa, no los invito a soñar con un matrimonio sin problemas. Los invito a esperar en un matrimonio que sabe volver. Volver a Dios, volver a la promesa, volver a lo esencial de la vocación conyugal. Puede que haga mucho tiempo que ya no se miran con ternura. Puede que en la casa solo quede el lenguaje de la responsabilidad. Puede que existan palabras que se dijeron y todavía duelen al recordarlas. Puede que haya habido decepciones tan hondas que ya no queden ganas de esperar más. Pero si en el fondo del corazón todavía queda un pequeño deseo de conservar lo que Dios les ha confiado, no desprecien ese deseo. Muchas veces la gracia que salva un matrimonio empieza precisamente con una llama muy pequeña. El último paso del camino de sanación no consiste en hacer cosas extraordinarias. Consiste en ser fieles a esas cosas pequeñas que ya hemos reconocido como verdaderas. Ser fieles a una palabra más suave. Ser fieles a no dejar que todos los días se hundan en la frialdad. Ser fieles a una oración breve. Ser fieles a pedir perdón cuando hace falta. Ser fieles a no abrir el corazón a lo que destruye la alianza. Ser fieles a reservar un tiempo real el uno para el otro. Ser fieles a la misa, al sacramento de la reconciliación, a poner la familia delante de Dios. Nadie cambia una vida entera en un solo día, pero una vida entera puede cambiar de rumbo gracias a pequeños pasos repetidos bajo la gracia de Dios. También quiero decir una palabra a quienes sienten que en su familia son ellos los que están sosteniendo más peso. Tal vez ustedes están cansados de esperar. Tal vez han dado el primer paso muchas veces y no han recibido la respuesta que deseaban. Tal vez sienten que están sosteniendo el hogar con las últimas fuerzas que les quedan. Que el Señor vea esas lágrimas silenciosas. Que el Señor sostenga esos corazones que todavía desean conservar el bien, aunque estén agotados. Y recuerden esto, la esperanza cristiana no consiste en obligarse a ser optimistas. La esperanza cristiana consiste en aferrarse a Dios aun cuando los ojos todavía no vean con claridad. Consiste en hacer el bien porque se cree que Dios sigue obrando en silencio. Consiste en seguir siendo fiel, seguir viviendo con rectitud, seguir dejando que Dios nos transforme, aunque el oro cambie más lentamente de lo que quisiéramos. También puede haber en esta comunidad personas que al escuchar estas palabras sienten el corazón volverse más pesado,
porque saben que su matrimonio ha atravesado heridas profundas. Hay faltas que no pueden llamarse pequeñas. Hay traiciones que dejan cicatrices largas. Hay años vividos con demasiada irresponsabilidad. No quiero decir una palabra superficial delante de esos dolores, pero tampoco quiero cerrarles la puerta de la esperanza, porque incluso cuando los seres humanos se han herido gravemente, Dios puede reconstruir lo que cayó. Si hay un arrepentimiento verdadero y un camino sincero de cambio, ese camino no siempre es fácil. La confianza no siempre se reconstruye rápido, pero mientras haya verdad, humildad y perseverancia, la gracia sigue teniendo espacio para obrar. ¿Cuántas veces esperamos que el otro cambie primero, mientras Dios está muy cerca, esperando que abramos primero la puerta del propio corazón? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que corrija al otro y olvidamos pedirle que toque la parte más endurecida de nosotros mismos? ¿Cuántas veces sufrimos porque no somos amados como deseamos? Pero rara vez nos preguntamos si hemos amado al cónyuge del modo en que realmente necesitaba ser amado. Estas preguntas no están para hacernos sentir más pesados, están para ayudarnos a salir de la oscuridad de mirar solo una parte de la historia. Todo camino de sanación comienza con la luz de la verdad, y la verdad nos libera no porque siempre sea fácil de escuchar, sino porque abre paso a la gracia. Queridos hermanos, quizá lo más valioso que los esposos pueden darse después de muchos años ya no sean palabras hermosas como las del comienzo, sino una presencia que ha sido probada por el fuego. Yo sigo aquí, tú sigues aquí. Hemos pasado por días difíciles, pero no queremos perdernos. No vamos a fingir que no existen heridas, pero tampoco vamos a dejar que esas heridas se conviertan en dueñas de esta casa. Las llevaremos ante Dios. Aprenderemos de nuevo, paso a paso. Trataremos de hablarnos como personas del mismo lado, no como enemigos. Recordaremos que en esta casa no habita solo el cansancio humano, sino también la misericordia de Dios, que espera pacientemente una invitación. Por eso, antes de terminar, los invito a hacer algo muy silencioso dentro del corazón. Piensen en su esposo o en su esposa. No piensen primero en sus errores. No piensen primero en aquello con lo que les ha hecho sufrir. Piénsenlo como una persona frágil, limitada, necesitada de la salvación de Dios igual que ustedes. Recuerden algo bueno de esa persona, aunque sea pequeño. Recuerden algún momento por el que hayan dado gracias a Dios por tenerla a su lado. Y si el corazón todavía conserva algo de ternura, díganle al Señor: Señor, no quiero amar a esta persona solo por recuerdo, ni quiero vivir con ella solo por responsabilidad. Enséñame a amar de nuevo con tu gracia, con verdad, con misericordia y con fidelidad diaria. Quisiera terminar con una oración muy sencilla. Señor Jesús, tú has bendecido el amor de los esposos y permaneces en la alianza matrimonial. Mira a los hogares que viven en paz, para que sepan conservarla con gratitud. Mira a los hogares cansados, para que no caigan en la desesperanza. Mira a los esposos que viven bajo el mismo techo, pero con el corazón distante, para que abras de nuevo caminos de comprensión. Sana los recuerdos dolorosos, las palabras que hirieron, los años de frialdad, las reacciones llenas de orgullo. Enseña al esposo a ser más tierno, enseña a la esposa a hablar con más suavidad. Enseña a ambos a inclinarse cuando haga falta pedir perdón, a abrir el corazón cuando haga falta perdonar, a tomarse de la mano cuando sientan ganas de rendirse. No permitas que ninguna casa quede llena solo de suspiros. No permitas que ninguna mesa quede reducida solamente a obligación. No permitas que ninguna noche termine sin una chispa de esperanza. Levanta a los que están débiles. Ablanda a los que tienen el corazón endurecido.
Haz que los desilusionados descubran que tu misericordia es más grande que las rupturas humanas y concede que cada matrimonio pueda convertirse en un lugar donde tú habites, donde el amor sea purificado, donde los hijos crezcan en paz, donde dos personas aprendan a amarse hasta el final. Te confiamos todas las familias a tu corazón lleno de amor. Guárdalas, sánalas, santifícalas y condúcenos hasta el final del camino prometido con fidelidad. Amén.